Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando una semana más. Estamos en la mañana del día lunes 18 del mes 3 del año 2024, inicialmente también al día 7 del segundo mes de Adar. Y estamos iniciando un nuevo libro, el estudio de un nuevo libro, el tercer libro de las Escrituras, que se conoce como Levíticos, pero que realmente su significado en su contexto original es Vayikra. Entonces el tema de hoy es el llamado. Vayikra quiere decir y llamó. Entonces empezamos un proceso de estudio de las Escrituras con las vivencias que se nos presentan día a día, y que como sabiendo, teniendo conciencia que la palabra es luz, pues podemos iluminar cada día con esa luz que se emana del estudio de las Escrituras cuando se hace con responsabilidad. Y allí entonces podemos aprender toda la riqueza que tiene la luz infinita de la Escritura, de la palabra, para que no solamente algunas personas, algunas familias o muchas familias de la tierra, como en el caso de Abraham, la familia, como en el caso de Noé, sino que no solamente sean muchas naciones, sino toda la humanidad. Estos procesos ameritan estados de ser, estados de conciencia, para entender cómo es el mundo que nos rodea y cómo podemos nosotros transformarlos desde nosotros mismos. Bueno, el tema que se inicia hoy y toda esta semana es precisamente el llamado. Y llamo, no sin antes de desarrollar el tema, pues vamos a practicar lo que hemos aprendido del manual para la vida, y es darle gracias al Todopoderoso, ser agradecido, primero por la manera de cómo nos habló en la noche a nuestra conciencia. En visión y revelación y sueños no vemos con nuestros ojos físicos, sino con los ojos de la mente, del entendimiento, con los ojos del alma. Y es por eso que cada mañana podemos nosotros entender que no estamos soñando, que programamos nuestros sueños, y que esos sueños, que quizás es lo que llevamos dentro sin darnos cuenta, podemos corregirlos o podemos mejorarlos y activarlos si de acuerdo a las Escrituras pues nos conviene. Y es por eso que nos hacemos intérpretes de nuestros propios sueños, y así como narra las Escrituras José es el único que podía abrir los graneros y pudo salvar de la muerte por hambre y escasez y pobreza no solamente a Egipto, sino a toda la humanidad. Entonces pues nos conectamos precisamente en cada mañana con esa puerta del sustento, lo que se llama en el hebreo el kol tov, el todo, en lo bueno, y es precisamente esos mundos superiores que están en nuestro ser interior. Abrir esas puertas de la bendición es el llamado de cada mañana, y es por eso que en cada mañana pues hay que aplicar lo que hemos aprendido, y aprendemos que somos como un ordenador, como un computador, que mientras más conozcamos todas sus funciones, mejor uso le podemos dar, y vamos a encontrar que podemos hacer cosas maravillosas con todas las funciones y con todos los beneficios, dándonos cuenta cómo opera el sistema operativo, y cada vez nos descubrimos que hay sistemas operativos más rápidos, con mayor información, hasta llegar a entendernos para entender al Creador. Entonces pues nos damos cuenta que ese llamado diario que el Todopoderoso nos hace, como cuando allá en el libro de Levítico, Vayikra, y llamó, en el capítulo 1, verso 1, nos dice que llamó el Todopoderoso a Moisés y le instruye para que a su vez le dé uso al templo, y que instruye a los sacerdotes a presentar sacrificios y ofrendas. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la instrucción? Ya es una idea desarrollada, ya es un pensamiento hablado, ya es verbalizar lo que piensa, y en este caso el Creador. Entonces aparece lo que se llama y llamó,
Kará en hebreo, Vaikra, Vaikara es el nombre del libro, y llamó. Bueno, ese llamado es precisamente convidar. Significa anunciar, también significa predicar. Entonces, en la religión tradicional escuchamos, especialmente a las personas que la integran, que sus hijos, o que la persona, o que en su entorno hay alguien que tiene un llamado. Y no es que haya alguien que tiene un llamado, es que el Todopoderoso llama a Moisés, lo instruye para que instruya a los sacerdotes, y los sacerdotes puedan ministrar al pueblo. Y entonces, cuando viene el sacerdocio de Melquisedec, ese llamado no es solamente para algunos o para algunas numerosas familias de la tierra, sino para toda la humanidad. Porque el Todopoderoso nos hizo con un solo molde, con un solo modelo. Y es por eso que cuando viene la era mesiánica, no es solamente para alguien, es para todos. Y por eso viene no solamente a salvar a algunos, sino a darnos la oportunidad de tener salvación todos y en todo. Y para eso, pues, hay que entender realmente estos procesos de niveles de conciencia y establecer la realidad real. Cuando en cada mañana nos damos cuenta que es un llamado a reconocer que tenemos vida, es un llamado a sentir nuestro respirar, a sentir el palpitar de nuestro corazón, un llamado a ponerle la atención al ser interior. Pero cuando no escuchamos ese llamado o no lo entendemos, al despertar pensamos en las dificultades que tenemos, en los deberes que hay que desarrollar en el día, en los afanes de este mundo, y entonces, en lugar de hacer ese recorrido interno, ese camino del guerrero, pues caminamos hacia afuera. Entonces, desde afuera, que es donde ponemos toda la intención y la energía, pues nos gobiernan. Entonces, para eso hay que sacrificar. Y el sacrificio es el pensamiento. Y habíamos aprendido en la primera introducción, en lo que se llama el Abdallah Shabbat, de qué se tratan los sacrificios. Algunas personas, para que nos podamos ser más provechosos en el despertar con el Mesías, pues escucha el programa anterior, el programa previo, allí en el muro de Gutiérrez y Gibreo, en el muro de Casa de Salvación Bellezo, acá en el Facebook Live, pues lo puedes escuchar, lo puedes ver, para poder avanzar un poco más y tener una confianza de desarrollar los temas y generar un verdadero cambio. Entender las maravillas que están dentro de nosotros y poder programar no solamente un día, sino la semana, el mes y el año, conforme al pensamiento del Creador. Y para eso hay que sacrificar nuestros propios pensamientos. Entonces, por eso aprendimos que los sacrificios y las ofrendas, la palabra sacrificio es una palabra que con cierto morbo fue traducida como matar a alguien, pero el sacrificio es oficio sagrado, y es una de las cosas que primero debemos es ser conscientes, a escuchar las palabras y dejar de pensar, escuchar primero el sonido y la luz de la palabra, para que luego embarace la mente y nosotros podamos tener una conciencia de lo real. Por eso lo simbólico, lo imaginario y lo real son tres principios que hay que usar para poder sacrificar. Ahora ya no el animalito, ni en el monte de Arará, ni tampoco como Noé, ni tampoco como Aarón, Moisés, los sacerdotes en la carpa portátil, ni tampoco como en el templo de Jerusalén, que se presentaban esos sacrificios. Y ahora al no haber templo, pues son las oraciones que se presentan a diario, y esas oraciones tienen que presentar sí o sí en este tiempo un sacrificio en la mente, hacer que se mueran algunas ideas que no son, y entonces allí viene el carácter del animalito que se presentaba, y que hoy pues nosotros nos damos cuenta que no es presentar ofrenda de la muerte o el sacrificio de un animal, sino una ofrenda sagrada, un oficio sagrado. Y lo sagrado es precisamente lo sagrado. Y por eso habíamos también explicado que lo más
profundo de lo sagrado es la intimidad sexual. Y lo más profundo del sexo es lo sagrado, porque da vida. Y es allí donde hay que sacrificar en nuestra mente la idea incorrecta que es pecado. Es pecado cuando lo hacemos deliberadamente, pero es vida y es sagrado cuando lo hacemos con responsabilidad. Allí viene uno de los primeros sacrificios, ideas incorrectas. Entonces, cuando no nos damos cuenta que el sacrificio no es una muerte, sino un oficio sagrado, y que no hay que matar el animal, sino que ahora el templo real es nuestra mente y nuestro corazón, pues hay que sacrificar ideas, palabras y pensamientos que nos llevan a una realidad que no es, estableciendo un carácter conforme al animal que no ha sacrificado o al sacrificio que no ha hecho, y entonces allí dejamos de ser conforme el Creador y seguimos siendo conforme el animal. Entonces, pues en lugar de ser el centro de lo que somos, empezamos a rodear, buscar el dinero, buscar la economía, buscar la restauración del hogar, como satélites dando vueltas alrededor del centro, sin darnos cuenta que nosotros somos el centro mismo. Entonces aparecen los sacrificios y con ella la gracia. Cuando Noé presentó sacrificios y ofrendas allá en el monte de Arará, Noé halló gracia. Y hallar gracia, ya habíamos estudiado que la palabra gracia no es lo que imaginamos conforme las traducciones, y especialmente en Occidente, que es el favor inmerecido. Lejos de esa traducción, son acrónimos, y es la palabra gen o nube, y esa palabra gen implica el acrónimo de dos palabras. Formanistar es sabiduría que estaba oculta, que ahora es revelada. Ahora nos damos cuenta, cuando se presenta el sacrificio, cuando se muere a la naturaleza animal, cuando se muere a un carácter de acuerdo a nuestra necesidad, entonces nos damos cuenta qué es lo que hay detrás de ese mal carácter, y podemos solucionar desde la sustancia, desde la energía, todo eso que está provocando esa manifestación. Entonces, por eso había y hay un sacrificio por la culpa, un sacrificio por el pecado, un sacrificio por la ofrenda diaria, que es la ofrenda de la altivez, la ofrenda de todo quemada, y siempre es traducida como holocausto. Entonces así nunca nos vamos a dar cuenta lo que realmente dice la Escritura, y es la ofrenda olar, la ofrenda voluntaria que se presentaba en la mañana y en la tarde, y es precisamente nuestro orgullo y nuestra jactancia de pensar que lo sabemos todo sin ordenar nuestra manera de pensar, conforme piensa nuestro Creador. Entonces cuando se muere el orgullo, el orgulloso será derribado y el que se humilla será exaltado. De eso se trata, presentar los pensamientos que uno tiene, pensando que lo tenemos todo y que lo sabemos todo, sin aceptar la guía de quien nos creó con amor. Y es por eso que al sacrificar la altivez y el orgullo, ya no nos creemos más que los demás, sino parte de un todo y responsables de ese todo. Y aparece, por eso es una ofrenda voluntaria, pero había que hacerla diaria. Y aparecen las otras ofrendas por la culpa, porque nos sentimos culpables de haber fallado, de haber errado y haber provocado el caos, no solamente en nosotros, sino en todo el entorno y en toda la creación. Entonces esa ofrenda por la culpa, pues se presentaban ciertos sacrificios para quitar esa culpa, y luego si la persona aceptaba el error y lo quería corregir, pues presentaba la ofrenda por la culpa. Como le dijo Jesús a la mujer adulta, vete y no peques más. Y yo digo, ok, reconozco mi pecado y me aparto de él, o mi error y me aparto de él. Y ya, entonces había otra que es la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por la altivez. La ofrenda por el pecado es la ofrenda atá, en hebreo la ofrenda atá, y es por el error. Entonces cuando uno presenta, reconoce el error, reconoce que se hace culpable, entonces quita el fiscal acusador y se queda solamente con el juez, y como el juez es justo, pues nos perdona. Entonces por eso dice, si confesar estos pecados, él es fiel y justo para perdonarlo. Y por eso decía que colocara la mano sobre la cabeza del carnero, del animal de sacrificio, y declarara. Bueno, de ahí la religión se inventó la confesión. Entonces precisamente
pues eso son formas de cómo nosotros crear realmente una nueva atmósfera a través de escuchar el llamado que el Todopoderoso nos hace cuando abrimos los ojos y despertamos a este mundo dormido. Entonces, si nos damos cuenta en los sueños lo que realmente hay que hacer, entonces sacrificamos esas ideas que quizás arrastraron desde la herencia de nuestros padres y presentamos ese sacrificio por la culpa, por la altivez, por el pecado y ahora por la reconciliación, y lo que se llama la ofrenda chelamino, la ofrenda de paz. Y entonces cuando se presentaban esas 4 ofrendas, era solo y exclusivamente el día de la consagración del sacerdote. Con es llevar y sagrado es llevar algo sagrado. ¿A qué nos consagramos? A veces nos consagramos a la empresa, a la familia, al trabajo, al estudio, pero cuando nos consagramos a nosotros mismos para el servicio al Creador, pues entendemos por qué Él ordenó estos sacrificios, estos oficios sagrados. Y entonces cuando se consagraba el sacerdote, se presentaban esos cuatro ofrendas, y esas 4 ofrendas ese día se le llamaba la ofrenda miluín, o la ofrenda de la llenura ya no de problemas, sino que al vaciarnos de lo que no somos, ahora nos llenamos de lo que realmente somos. Eso miluín era la consagración, la llenura, lo que hoy se conoce como la llenura del Espíritu Santo. La Ruach HaKodesh, la Shekinah viene, llena el templo, que es nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestro corazón, de toda esa luz, de toda esa paz, de toda esa alegría, y entonces ahí empezamos a emanar como centro, como el centro de lo que somos, a vibrar, a que cada palpitar de nuestro corazón vibre y una frecuencia de amor, de perdón, de reconciliación con nosotros mismos, con el Creador y con el prójimo, con toda la creación. Entonces empezamos a transformar el entorno, a saber que el lugar donde dormimos, descansamos es como un altar, que el lugar donde comemos igual es un lugar de sacrificios, porque todo lo que está entrando por nuestra boca es como presentar un sacrificio, y allí empezamos a seleccionar lo que entra y lo que sale por nuestros sentidos, por las puertas de nuestros sentidos, y entonces cuidar precisamente pues lo que le consagramos al templo no es dejar de comer un alimento o dejar de cambiar la dieta, es cambiar la dieta mental, es cuidar esa salud mental, es aprender a generar una voz, una vibración, una frecuencia, una energía distinta. Y cuando nosotros generamos la energía del amor, del agradecimiento, de la justicia, esa energía es de la riqueza, porque es una frecuencia que vibra al nivel del Altísimo, y el Altísimo es dueño de todo. Entonces todo se pone bajo el estrado de nuestros pies, todos los minerales, los vegetales, los animales, pues vienen a ponerse a nuestro servicio. Esos 3 reinos que el Todopoderoso creó para el servicio del hombre elevado, del hombre que reconoce que ya no tiene o no es o no pertenece a una naturaleza animal, ni vegetal, ni mineral, sino que ahora tiene una naturaleza humana conectada con lo divino. Entonces esos 5 estados de ser pues nos permiten entender los 5 libros de la instrucción y los 5 panes que se multiplicaron con los 2 peces. Ahora, más allá de todas estas alegorías, si el sacrificio no es una matanza, es un oficio sagrado, entonces primero que se hizo en algunos sitios totalmente distintos a lo que hoy nos dice el Todopoderoso, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y ese sacrificio es en nuestra mente. Y entonces ahora sacrificando las ideas que no son y colocando las ideas que son, entonces como el hombre es lo que piensa, y ya nos damos cuenta cómo es que funciona la mente, y entonces hicimos la comparación de un ordenador o de un computador, que cuando nos damos cuenta cómo funciona le sacamos todo el potencial, y ahora podemos brindar una mayor oportunidad de imprimir cada programa, de imprimirlo ya corregido, ya echamos al texto, eliminamos lo que ya no nos sirve, lo echamos al bote de la basura en el ordenador, seleccionamos lo que vamos a imprimir, lo que vamos a manifestar, y por eso, se hace la diferencia entre lo limpio y lo profano en la manera de pensar, y para eso hay que sacrificar.
Y así podemos sacrificar esos pensamientos que no son. Y por eso el consejo de las Escrituras es que los pensamientos que tiene el Todopoderoso para contigo son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando nosotros dejamos entrar pensamientos de mal, hay que sacrificarlo, porque eso nos trae un carácter animal o un carácter vegetal o mineral que nos lleva a un estado de ser. Y entonces cada mañana pues se presentaba la ofrenda olá y el sacerdote, cuando era consagrado, presentaba todo eso. Entonces todos los días, si somos realmente reyes y sacerdotes, pues hay que revisar lo que hay, esos programas que quizás arrastramos desde nuestros ancestros, nuestras culturas, nuestras creencias, pues hay que evaluarlas y empezar no solamente a mejorar, sino a cambiar, a manifestar. Ahora, ¿cómo nosotros quemamos la ofrenda? Si un pensamiento está en la mente y nosotros lo dejamos en la mente, no ha presentado el sacrificio. Pero si lo declaramos, si confesamos, entonces se manifiesta afuera, le da luz, y entonces si uno corrige el error con una afirmación, no acepto la pobreza, no acepto la enfermedad, yo no estoy sacrificando un estado, un carácter de dependencia de algo, y soy conforme a mi Creador, soy poderoso, soy sano, soy rico. Entonces estoy colocando ofrenda de olor grato a través de una oración que desde lo íntimo y desde lo secreto le da luz a un estado de ser más elevado, a un cambio de vida, a un nacimiento de nuevo. Y entonces todo eso es lo que se vibra desde adentro. Y ahora, como cuando hacemos sonar el címbalo, entonces se emana una vibración, pero no que otro lo golpeó, sino que uno mismo declara la palabra con certeza y con seguridad, y emana esa palabra con frecuencias elevadas y con una energía limpia, energías puras. Y entonces esa energía elevada son pensamientos de bien, el sentimiento de bien. Cuando uno siente que se ama, entonces piensa que todo es amor y empieza a vibrar en esa frecuencia la más elevada, y empieza a sentir, a vibrar alegría, felicidad, gozo, abundancia. Esas son frecuencias altas, esas son frecuencias elevadas, ahí vibramos en la frecuencia del Creador. Pero cuando está lo contrario, y entonces se siente tristeza, desánimo, derrota, ya no es ofrenda de olor grato cuando uno declara eso, porque ya le huele mal. Por eso el Señor no escucha la oración del que está en el error, porque es una frecuencia baja. Allí estaríamos como sepulcros, y por eso Yeshua dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, porque hablan muy bonito, pero desde adentro está lleno de inmundicia. Entonces, si sacamos la inmundicia y la quemamos, el odio, el resentimiento, la incapacidad, la frustración, todas esas son trabajos que están como programas en nuestro ser interior que nos generan una frecuencia baja, y entonces en la frecuencia baja no podemos conectarnos con la frecuencia del Altísimo, del Elión, del Shaddai, porque está en otra emisora, está vibrando en otra frecuencia. Entonces no es que Él no nos perdone, no es que Él no sea misericordioso, es que hay que cambiar la frecuencia en la cual vibramos, el estado de ser, el estado de ánimo. Y entonces podríamos decir: uy, pero ¿yo cómo hago? Pues con la palabra, con el verbo, con la luz, con el camino. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Si nosotros hablamos de la luz, pero no sabemos que esa luz tiene un camino, que esa luz tiene una verdad, que esa luz genera una vida, sin darnos cuenta que hay unas leyes que son esa luz, que son ese camino, que son esa vida. Y por eso dice: bueno, la primera ley es que yo te saqué de la esclavitud de Egipto. O sea, de los pensamientos angostos, limitantes, de pobreza, de miseria. Si no empezamos por lo primero, pues no podemos cambiar la frecuencia vibracional. Y entonces no presentaríamos el sacrificio, pero con el animalito enfermo, o cojo, o que le falta alguna de sus partes. Por eso se prohibía presentar el animalito que no fuera alto, y esa era una función del sacerdote. Y hoy, como sacerdotes, ¿qué es lo que estamos presentando? ¿Qué sacrificios estamos presentando? Si pensabas que no hay templo, pero ahora nos damos cuenta que nuestro cuerpo es nuestro templo, y si sabemos cómo funciona, entonces hay que cambiar la vana manera de pensar. Esas tinieblas que heredamos de nuestros padres, ahora
tomamos la herencia de nuestro Mesías para que en cada mañana resplandezca la luz, el camino y la verdad. Esa luz y ese camino es a través de esos 10 mandamientos que se convierten en uno solo. Pues es lograr el resultado final, el reino, que es el reino del amor. El resultado final es que nos amemos y amemos la creación y al Creador. Y es allí por eso cada mañana pues declaramos el Shema: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Allí está, ahí hay un sacrificio. Ordenar la manera de pensar la palabra de Jah que hemos explicado en muchas ocasiones. Ahora eso da un resultado. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás, ese es el resultado. Pero no podemos confesar el resultado si primero no vamos a la causa. Por eso la religión se encargó de cortar el mandamiento mayor y poner el resultado. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco? ¿Cómo voy a sentir algo que no siento? ¿Cómo voy a pensar algo que no me lo han enseñado? Entonces, cuando ordeno mi manera de pensar, entonces me puedo amar y puedo amar al prójimo porque amo al Creador, porque pienso como Él piensa, y el pensamiento de Él es el pensamiento del amor, el pensamiento del bien y no de mal. Y es allí donde presento la ofrenda de olor gratísimo. Eso se llamaba la Ishisha, la misma palabra para Isha, que es mujer, que es porque se embarazó esa mente de un pensamiento de bien. Y entonces subía como olor fragante ese humo, dando el resultado de la manifestación que la ofrenda había sido grata. Y es grata porque después de la ofrenda aparece la gracia, el Jolman está, la sabiduría que estaba oculta. Y hoy estamos aprendiendo a conectarnos con esa sabiduría de la sabiduría, que es el requisito para reinar. Y lo que hay que pedir es precisamente sabiduría y ciencia para vivir, para gobernar y para manifestar todas las riquezas del mundo por venir en este presente. Que todos aprendamos a ser reyes, sacerdotes y pueblo santo, ordenando nuestra manera de pensar, porque ahora en este sacerdocio de Melquisedec es con el solo hecho de pensarlo. Que tengas pensamiento de bien y que podamos entender más allá de los sacrificios, que es un oficio sagrado, que es voluntario y que es a diario, antes de iniciar el día, en la noche, antes de programar los sueños, al acostarnos y al levantarnos, cuando salgas de tu casa, cuando entres en tu casa, cuando te sientes a la mesa, lugares emblemáticos que son como altares del Todopoderoso, que si los respetamos y los honramos, nuestra vida y nuestro entorno, nuestra atmósfera va a cambiar. Y se puede vivir en la tierra como se vive en los cielos. Que el Eterno te bendiga y te permita iniciar un maravilloso día y una semana especial.